Bueno, vamos a los temas internacionales. Mario Regada ya nos acompaña para profundizar en la situación que se está viviendo en Ucrania, porque la tensión aumenta y ahora Estados Unidos no descarta hacer un mayor refuerzo militar en esa zona. ¿Cómo está, Viviana? Sí, cada día que pasa aumenta la tensión en esta región. No han ayudado las reuniones, las cumbres, las declaraciones. Y cada día entonces que pasa aumenta entonces este conflicto entre Rusia y Ucrania, que también tiene a Estados Unidos, la Unión Europea y también la OTAN como protagonistas. Claro, el presidente Joe Biden ha estado colaborando de manera, obviamente, apoyando militarmente a Ucrania, enviando dinero y también equipamiento hasta este país que sigue, obviamente, pendiente de estas amenazas, estas advertencias que ha hecho Rusia respecto a una eventual invasión, algo que el Kremlin por ahora descarta, pero sí solicita de que tanto la OTAN como Estados Unidos no expandan su poderío, su influencia muy cerca de su frontera, en este caso la frontera con Ucrania y Rusia. El fin de semana, Viviana, también habíamos señalado de que tanto el Reino Unido como Estados Unidos habían solicitado a sus ciudadanos, por ejemplo, a trabajadores diplomáticos que estuvieran en Kiev, la capital de Ucrania, que dejen ese país ante una eventual amenaza, ante una eventual invasión por parte de Vladimir Putin. Sin embargo, fíjate que Ucrania, de hecho, encontró muy exagerada esta medida y que apunta al sentido incorrecto, porque se le está dando una señal a Rusia de que acá sí o sí va a haber un conflicto bélico. La situación sigue siendo obviamente muy preocupante debido a esta guerra de declaraciones, a estos ejercicios militares, navales que ha hecho, por ejemplo, o que ha anunciado el gobierno de Vladimir Putin cerca del Mar Negro. Eso obviamente también ha generado mucha crispación entre Washington y Moscú, que en todo caso siguen con las vías abiertas al diálogo, pero la verdad es que cada día que pasa, Viviana, esto se podría convertir en un conflicto bélico si es que, dicen desde Occidente, Putin finalmente decide llevar adelante esta supuesta invasión. De hecho, en el día de ayer, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, dijo de que si Rusia traspasa, aunque sea con un soldado, la frontera con Ucrania, tanto la OTAN como Estados Unidos van a interferir rápidamente. Así es que esas son hasta ahora las sensaciones que deja este conflicto, que podría transformarse en un conflicto bélico, obviamente la mayor crisis geopolítica que se vive actualmente en el planeta. Pero, Viviana, no solamente está este conflicto, también hay otra tensión que se encuentra en Asia. Sabemos este conflicto que hay entre Taiwán y China, que incluso algunos dicen podría ser mucho más peligroso que el que está viviendo allá en Europa, porque sabemos abiertamente, Viviana, de que Beijing ha dicho de que quiere anexionar nuevamente a Taiwán, sea como sea. Bueno, y en el día de hoy Taiwán advirtió y alertó de que al menos 39 aviones chinos militares violaron su espacio aéreo, incursionaron entonces en su límite aéreo. Eso es por lo menos la advertencia que hicieron desde Taiwán. Son movimientos militares que no se veían de esta envergadura por lo menos desde octubre del año pasado, cuando 55 naves chinas también incursionaron en cielo taiwanés. Este también es otro conflicto del cual Estados Unidos está muy pendiente, Viviana. Ellos también han dicho de que si es que China agrede a Taiwán, ellos también van a responder, porque consideran obviamente un aliado a Taiwán, y ha sido un conflicto que también ha generado mucho roce entre Beijing y Washington. Estas tareas, estas labores que hace China, estas incursiones aéreas, son básicamente, dicen los expertos, para ver cuál es el material bélico que está reuniendo Taiwán, y porque también Taiwán, ante estas amenazas, tiene que también llevar adelante sus aviones para intentar dar una advertencia a China de que no puede incursionar en su territorio. Lo cierto es que China también hace esto en respuesta de un gran ejercicio naval que se hizo entre Estados Unidos y Japón el fin de semana pasado, cerca del mar de China, cerca del mar de Filipinas, y eso China obviamente lo considera una agresión, y es por eso que también quiso lanzar esta advertencia. Lamentable, Viviana, que este 2022 estemos comenzando con dos conflictos inminentes. Eso es por lo menos lo que han señalado los expertos. Vamos a temas de la pandemia, temas lamentables que se dieron durante este fin de semana, Viviana, en Bélgica, específicamente en Bruselas. Lo que estamos viendo ahí es la capital belga, con quizás la protesta más violenta y más masiva de antivacunas que se ha dado en Europa. Decenas de personas terminaron detenidas en esta manifestación, que comenzó de manera pacífica, pero sabían que allá en Bruselas están los edificios de la Unión Europea.
varios de estos manifestantes se trasladaron hasta estos edificios de la Unión Europea y comenzaron entonces a realizar destrozos, lo que obligó a la policía a interferir. ¿De qué están reclamando? Obviamente por una vacunación obligatoria que está evaluando Bélgica, de hecho, también por el pase sanitario que a partir de marzo se va a expandir a las personas que tengan su tercera dosis, al igual que acá, el que tenga 2 dosis no va a servir ya su pase sanitario a partir de marzo. ¿Y por qué llegó tanta gente? 50.000, dicen los policías, porque esta convocatoria fue a nivel regional, es decir, todas partes de Europa llegaron hasta Bruselas para protestar entonces contra estas restricciones, a pesar de que la OMS desde Europa ha dicho de que podría haber signos de que la pandemia podría finalizar de aquí a fin de año. La Omicron, de hecho, dicen que es la última variante. De igual forma, hay quienes están en contra de estas restricciones porque van a aumentar. Sabemos que está siendo golpeada por una ola muy fuerte allá en Bruselas y vemos los daños millonarios que dejaron entonces estas manifestaciones en Bruselas, también efectivos policiales con heridas. Vamos a seguir en Europa, Viviana, porque se abre una ventanita de esperanza para Julian Assange, que quiere a toda costa evitar su extradición a Estados Unidos. Se recuerda que el año pasado una corte había desestimado los recursos que habían entregado los abogados de Assange respecto a que Estados Unidos no da ninguna garantía para que, en cuanto a la salud de Julian Assange, para que esté allá y que sea extraditado. Él dicen que sufre una profunda depresión, de que tiene intenciones suicidas y claro, llevarlo a Estados Unidos obviamente complicaría su condición anímica, psicológica. Bueno, ¿qué es lo que dijeron desde Estados Unidos? Que bueno, que acá la justicia le va a dar todas las garantías. Recuerda que Estados Unidos lo solicita por espionaje y piratería informática después de haber revelado estos cientos de archivos a través de su página Wikileaks, violaciones a los derechos humanos que cometieron el ejército de Estados Unidos en las guerras de Irak y Afganistán. Y bueno, desde hace varios años se encuentra detenido, 3 años específicamente en Londres, después de haberse salido de la embajada de Ecuador allá en Londres. Y bueno, la Corte Suprema finalmente va a tener la última palabra, porque dicen de que sí, claro, efectivamente no se puede confiar a ciegas en que Estados Unidos diga sí, va a haber condiciones buenas para que Assange no cometa un suicidio, que va a ser seguido de manera muy atenta por un psicólogo, por un psiquiatra, pero que dicen sus defensas que eso no garantiza nada, esa es la palabra. Y bueno, la Corte Suprema va a tener ahora 8 semanas para determinar si es que están las condiciones dadas para que finalmente Assange llegue a Estados Unidos, donde podría recibir una condena viviana de 125 años. Vamos a México, donde la violencia sigue desatada. Lamentablemente, la persona que estamos viendo en imágenes es una periodista, la última víctima, el último asesinato que se cometió en contra de un profesional de la comunicación, el tercero que va solamente este año. Sabemos, Viviana, que según Reporteros Sin Fronteras, México es el peor sitio para ejercer el periodismo. Lo que estamos viendo en pantalla es a Lourdes Maldonado, que fue asesinada a tiros cuando estaba llegando a su casa. Fíjate, Viviana, que ella, veíamos en las imágenes al comienzo, en el 2019 había participado de estas conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ella le dice al presidente de que está siendo amenazada de muerte por su jefe, nada menos que el dueño del medio donde trabajaba, porque estaba entre medio una demanda laboral en su contra. Un ex gobernador de México que además es miembro del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena. Bueno, ella en esa conferencia le dice: presidente, yo estoy siendo amenazada de muerte, y de hecho ella tenía un programa de seguridad donde se la acompañaba un policía, pero no era permanente. Bueno, ayer lamentablemente a la noche, cuando estaba llegando a su casa, esta mujer fue asesinada a tiros. Está una investigación abierta, pero lo cierto, Viviana, es que acá la guerra contra la violencia, la guerra contra el narcotráfico, contra la corrupción está perdida prácticamente por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que llegó al poder con la esperanza, con las promesas de bajar los índices de violencia, y lamentablemente los 2 últimos años en México han sido los más violentos de los últimos 20 años. Así que lamentable, obviamente, una nueva periodista asesinada. Son 3 en los que va del año, y el año pasado fueron 7 los que finalmente fueron asesinados por bandas criminales allá en México. Cambiamos de tema, Vivi. Vamos ahora a una historia, un matrimonio que finalmente terminó en el día de hoy, un matrimonio real, el de la infanta Cristina con Iñaki Urdangarín. Recuerda su nombre, Viviana, que él estuvo involucrado en un caso de corrupción. De hecho, está condenado a 5 años de cárcel. Ella también tuvo que testificar, de hecho, pero bueno, después de 25 años de matrimonio, finalmente la pareja confirmó en el día de hoy, a través de un comunicado, que
su relación está interrumpida. Básicamente esto sale, Viviana, porque el fin de semana o la semana pasada se vio a Iñaki Urdangarín acompañado de otra mujer y ya se especulaba de que la relación entre ambos miembros de la realeza española obviamente ya no estaba funcionando. Ellos, de hecho, después de este bullado caso, Viviana, que dejó muy mal parada la corona española, ahí comienzan los desencuentros y los roces entre esta pareja. Yo te decía que Iñaki Urdangarín, de hecho, está condenado a 5 años de cárcel. Obviamente no pisó nunca una cárcel, de hecho ni siquiera tiene tobillera electrónica, él solamente tiene que estar notificando a la policía por teléfono, y bueno, sabemos que la justicia no es igual para todos en distintas partes del mundo. Pero bueno, se termina esta historia. De hecho, ellos ya no son parte de la realeza española después del caso de corrupción. Obviamente se les quitaron los títulos a la infanta y también a Iñaki Urdangarín, que terminan entonces este matrimonio después de 25 años. Cambiamos de tema y te voy a presentar las impresionantes réplicas que hace una artista japonesa a gatos, a gatitos, si vemos, aunque tú pienses que eso es real, no. Ese es el trabajo que hace esta mujer llamada Sachi, que comenzó como un hobby en el año 2015. Fíjate que ahora tiene más de 1 millón de personas que la siguen en Instagram. Ella solamente hace una réplica de las caras de los gatos, muy reales, como vemos en las imágenes. Ayuda, por ejemplo, a personas que han perdido a una mascota. Ella le hace, obviamente, esta réplica y todo lo que ocupa, obviamente, ese material no viene precisamente de los gatos, pero sí específicamente los bigotes son de gatos que ella tiene ahí en su taller. Se demora semanas, Viviana, 10 horas al día trabaja esta mujer porque realmente el nivel de detalle que tiene sus réplicas son impresionantes y de hecho de eso vive ahora esta mujer, que todo comenzó con un hobby, ahora es su empresa y lo que le da de comer a esta mujer. Así que es impresionante la réplica de estos cuadros con caras de gatitos que hace esta artista japonesa Sachi en Japón. Y Viviana, terminamos con una exposición, no sé si tú pudiste ir a la que estaba acá de Van Gogh, que se estaba llevando a cabo en el Movistar Arena. Todavía no, pero parece que es un imperdible del verano. Es una sensación bien increíble poder estar ahí. Pero mira, ahora en Berlín se está abriendo, de hecho abrió hoy día, la exposición de Leonardo da Vinci y es obviamente espectacular, sin desmerecer obviamente la obra de Van Gogh, pero estamos hablando de que quizás es el ser humano más brillante, algunos dicen, de la historia, no solamente pintor, sino también que escultor, científico, inventor. Y bueno, esta experiencia impresionante se da en un espacio de 3.000 metros cuadrados e invita a los visitantes a interactuar, por ejemplo, con la Mona Lisa, volver a colorear La Última Cena o perderte en los planetas que este investigador también sabemos que era muy apegado a la astrología. Y bueno, es una experiencia, dicen, impresionante, que todavía no se sabe si se va a mover desde Berlín, pero va a estar varios meses allí y obviamente esperamos que llegue también acá a nuestra región, específicamente a Chile, después de lo que vivimos con Van Gogh y esta experiencia, esta exposición. Dicen que esta obviamente es mucho más impresionante y dado por las imágenes, Viviana, y por el currículum de Leonardo da Vinci, obviamente que lo es. Sí, como ha tenido una buena aceptación la otra, esperemos que llegue, si no vamos a tener que ir a Berlín, eso sí, cuando pase Omicron. Eso sí. Ya que estés muy bien, Mario, nos vemos. Nos vemos, Vivi, cuídate.